Hola amigos de Smart Cherry, estamos acá con Santiago Lecaros Hola a todos, ¿qué tal? y yo soy Simón Brantes y hoy día les vamos a hablar sobre el reporte de la semana 2 que fue entre el 9 al 15 de enero para contarles qué fue lo que pasó con el desarrollo de la temporada de series chilena en China. Así que Santiago, ¿por qué no nos cuentas qué fue lo que pasó en Puertos para partir? Eh, Gracias, Simón. ¿Qué tal? A ver, esta semana, parecido a la semana pasada, no hubo grandes novedades en los puertos. La cosa está funcionando con relativa fluidez, sin grandes problemas. En particular, hablamos con el puerto de Nanchá, quienes sencillamente no nos reportaron, no tenían noticias que reportar. Por lo que asumimos que todo va bien. Y después desde el puerto de Yantián nos contaron que el terminal está bastante ocupado durante la temporada alta previa al Festival de la Primavera o el Año Nuevo Chino. Pero hasta ahora todo ha andado bien. Y también destacaron que el próximo buque en llegar al puerto es el Copiapó, que debiera haber llegado el 16 de enero. Y cuya primera escala es Yantián, por lo que en general la gran descarga de frutas se concentra en la primera escala. Y después hablamos también con el puerto de Hong Kong, quienes volvieron a reiterar el récord que obtuvieron de la mayor descarga de cerezas chilenas desde un solo buque. Por otro lado, nos contaron que eh, con la relajación de las medidas de COVID, el flujo de carga transfronterizo como que se ha reanudado rápidamente y está volviendo todo a la normalidad tal como era previo al COVID. En general las cosas están fluyendo bien y esto incluye la entrada de los buques o de los contenedores al terminal, eh, las inspecciones previas en las instalaciones de inspección en China, eh, los procesos aduaneros, etcétera. También, dada la temporada alta, se han instalado plantas de inspección chinas en Hong Kong que excepcionalmente tienen operaciones nocturnas, dado el gran flujo de fruta durante estos días. Y esto ya lleva un par de semanas operando de esta manera. Eh, También destacaron que los procesos aduaneros para los camiones transfronterizos ha sido súper eficiente, lo que le ha permitido a los camiones realizar más de un viaje o varios viajes durante el día entre Hong Kong y China continental, algo que durante la pandemia era nunca visto. Eh, y por último también nos dieron algunos datos de cómo se reparte la carga entre uso de camiones para pasar a China desde Hong Kong y uso de barcaza o buques alimentadores o feeders. Un 77% de la fruta va vía tierra en camiones y un 23% en barcaza. Y esto también ha operado con mucha fluidez. O sea, destacaban que el 67% de los camiones eh, logra recoger la fruta dentro de las 2 horas posteriores a la descarga y un 95% logra recogerla durante un día. Y en el caso de las barcazas, casi el 100% se recogió durante el día. Eso es lo que te puedo contar, Simón, respecto a la situación en los puertos esta semana. Excelente Santiago, muchas gracias. Oye, Simón, ¿y por qué no nos contáis tú un poco cuál es la situación en los mercados esta semana? Perfecto Santiago, sí, ahí te diría que la semana 1 llegaron un poco más de 3.000 contenedores y como lo contamos en reportes anteriores, las semanas 2 y 3 son clave porque son las 2 semanas antes del Año Nuevo Chino. Y son tan importantes porque se producen dos cosas esta temporada. Una, que se concentra por lejos la mayor cantidad de volumen en estas 2 semanas y también que debiese ser la mejor ventana de venta, ¿ya? Y es súper relevante el dato de la concentración de volumen que está llegando porque son cerca de 9.000 contenedores. O sea, es casi más o menos el 50% del total
de lo que va a llegar en la temporada china. Se Mm. esperan que sean alrededor de 4.800 contenedores en la semana 2 y 4.200 contenedores en la semana 3. Las principales variedades van a ser, bueno, Lapin desde luego, Regina que se está viendo con más fuerza, algo de Bean, Esquina, Cordia, dentro de las que destacan. Y la semana 2 partió algo más lenta, sobre todo porque Guangzhou, que es la principal plaza de distribución en China, tuvo días de lluvia, ¿ya? O sea, entre el lunes y el miércoles, los días estaban bien nublados y con lluvia, y esto afectó un poco la rapidez del movimiento de los mercados, pero a medida que la semana avanzó, eh, el día jueves ya está más despejado y te diría que en el promedio de la semana igual los precios se mantuvieron. Si bien hubo algunos días con algunas leves bajas, otros días con una subida, en el promedio, en la semana los precios estuvieron estables y con una demanda fuerte, ¿ya? Lo que sí se vio, por ejemplo, es que la demanda para cajas de 2.5 es mucho más fuerte que para cajas de 5 kilos, y por lo mismo, por ejemplo, en las cajas de 5 kilos, la fruta de color roja bajó un poco, pero esto también, este ajuste está haciendo que se mantenga la rotación, ¿ya? Perfecto. A modo de referencia, en precios para cajas de 2.5 kilos en Lapin, la Super Jumbo Dark está en torno a los 160, 180 yuanes la caja, y la diferencia entre calibre está más o menos entre 20 a 30 yuanes, hacia arriba o hacia abajo. Ujú. Mm, otro dato interesante que, que acá la gente está analizando es qué va a pasar con estos 9.000 contenedores. O sea, si China va a ser capaz de absorber toda esta fruta o si va a quedar stock para después del feriado, ¿ya? Eh, y habría que decir que no se ven mayores problemas, ¿ya? China está moviendo alrededor entre 500 a 600 contenedores al día, por lo que no debiese ser problema, y se debiese limpiar todo el stock, o puede que quede algo, pero esto sería más que nada por ETA. O sea, una vez o sea, que lleguen al fin de la semana 3, pero Ujú. no va a ser volumen muy relevante, van a ser aproximadamente entre 300 a 700 contenedores. Em, y bueno, después de Año Nuevo Chino, se estima que lleguen aproximadamente 3.000 contenedores, dentro de que la mayor parte son como más de 2.000 van a ser la semana 4, y ya los restantes va a estar llegando entre la semana 5, 6 y 7, y probablemente se va a limpiar en la misma semana que llegue la fruta a los mercados. Así que, Santiago, y yendo a otro tema, ¿por qué no nos cuentas sobre la entrevista que tuviste con este importador del sur de China que se llama San Virtu? Sí, así es, Simón. Esta semana estuve conversando con Luna Yao. Ella es import manager de la importadora Sun Virtue, que como tú dices está basado en el sur de China. Y conversamos un poquitito de cómo están viendo la temporada, qué es lo que están esperando para el año nuevo, etcétera. En cuanto a su visión de la temporada, eh, ellos han visto que los precios han estado relativamente estables, que quizá durante la primera parte de la temporada los precios cayeron un poco más rápido que en años anteriores. Ella cree que hasta cierto punto porque se ha promovido la venta temprana eh, de cereza, pero en términos generales, ella cree que vamos a ver un año marcado con un mercado tranquilo para la cereza. También hablamos un poquitito sobre
la eliminación de las restricciones del COVID, más allá de los efectos en la logística y ese tipo de asuntos, ella pone el punto en la salud de las personas y ella cree que no se ha visto grandes efectos en China más allá de la gente más vulnerable. O sea, la economía no debiera verse afectada, en particular para la temporada de fruta, por infecciones de COVID. Lo peor ya se vio y ya la gente se viene recuperando y volviendo a trabajar de manera normal. Y en cuanto al festival de la primavera o el Año Nuevo Chino, Luna nos cuenta eh, que probablemente la demanda comenzará a disminuir después del 17 de enero eh, y que la logística puede ser un poquitito más lenta este año porque la fecha es más temprana y la gente empezará a regresar a sus pueblos de orígenes de forma más temprana también. En cuanto a los mercados secundarios y terciarios, ella espera que la situación o la demanda seguirá estando sólida, especialmente durante los últimos 3 días antes del Año Nuevo Chino. Eh, y después de las celebraciones, distinto a lo que se ha visto en temporadas anteriores, en que la demanda cae muchísimo, ella piensa que si la calidad sigue siendo buena, cree que si bien la demanda disminuye, la venta deberá ser fluida y con menor volumen, pero no necesariamente una, o sea, una caída en las ventas demasiado alta. Eh, y en el fondo destaca que la calidad de la fruta continuará siendo una exigencia después del Año Nuevo Chino. Y eso es lo más destacable de lo que conversamos con Luna esta semana. Oye, Simón, y entiendo que esta semana tú también tuviste una entrevista con alguien del mundo de la inspección de la calidad de la fruta. ¿Por qué no nos contáis un poquitito sobre eso? Así es, Santiago. Esta semana nos contactamos con Nicolás Zamorano, que es el Asia Manager de QC Fruit, una empresa de inspección de calidad, y él está basado acá en el sur de China, en Guangzhou. Y lo que nos comentó sobre la fruta que ha visto esta semana 2 y un poco la tónica que ha visto a lo largo de la temporada, primero es que la calidad de la fruta se ha visto bien esta temporada. Entonces destacaba el tremendo trabajo que hacen las exportadoras para llegar con un producto tan sensible, perecible y delicado, como decía él, como son las cerezas. Y aparte que otra cosa que destacaba es que, por lo que él habla también con la gente de la fruta en los mercados, es que los mercados han ido comprendiendo y entendiendo que hay algunos defectos menores, eh, como el pitting, que de repente se da en los procesos de la fruta, y que él cree que hay cierto nivel de tolerancia, más que en otras temporadas, si bien se ha visto menos, pero el punto que él marcaba era ese, que le parece bueno, ya que en el fondo el mercado ahora sabe más de esto también. Lo que destacaba en la semana 2 es que partió con una fuerte presencia de la poca santina que quedaba, y eso hizo que se notara porque los compradores en el fondo están buscando santina, la buena santina, y quizás destacó que, claro, se vieron algunos temas de calidad en santina que ya lleva algunos días en el mercado, em, como decay, ¿ya? Esto es contando un poco como las observaciones que él vio por la calidad, ¿ya? Y, y a la vez también esto hizo que se notara la preferencia por lápiz, que empezó a llegar con mucho volumen y que empezó a llegar muy firme desde los primeros arribos y con una calidad en general bastante estable, ¿ya? Si bien eh, hay un tema que él ha observado que le dicen los vendedores del mercado, es que hay alguna parte de la lápiz que no está con el color rojo caoba
extenso que se desearía. Si bien hay algunas que están como dark, están un poquito cargadas más hacia el rojo, ¿ya? Y Ujú. después, hacia mediados de la semana, se hicieron notar los volúmenes de Erin, y a él destacaba que dentro de las observaciones recurrentes de la VIN, lo que se nota es el pedicelo más delgado y que también presenta más deshidratación que otras variedades, ¿ya? Y esto también genera también desprendimiento. Y al final de la semana ya se empezó a ver con más fuerza volúmenes de argina y esquina, aumentando notoriamente. Y dentro de las observaciones fue algunos arribos con condensación en las bolsas, además de presencia de cierta fruta de compartimiento interno, que lógicamente la fruta que tiene esto dificulta más su venta, ¿ya? Súper. Pero en general destacaba que él ha visto que la calidad de esta temporada está súper buena, está súper estable, y, y eso se ve también con la rapidez que la fruta se mueve en los mercados y con la menor cantidad de reclamos que le ha tocado ver esta temporada versus anteriores. Perfecto. Así que, y el otro tema que contaba Nicolás es que probablemente para la fruta que va quedando hacia fin de temporada después de Año Nuevo chino, se recargue un poquito el tema de las observaciones, porque es algo que él ha visto que pasa por lo general en China, o sea, con la fruta que va quedando hacia el final de la temporada. Ujú. Pero dicho eso, esperamos que la calidad continúe estable y bien, como ha sido la tónica de la temporada, Santiago. Santiago, ¿y hay alguna novedad o dato interesante con respecto a las medidas de COVID y su impacto en China? Bueno, Simón, la realidad es que ya queda poco por eliminar en términos de restricciones, entonces cada vez hay menos noticias. De hecho, eh, si uno mira los medios locales, se da cuenta de que se empieza a destacar cada vez más, qué sé yo, asuntos como la fortaleza económica del país, sus provincias, por sobre noticias sobre el COVID, que eran como la tónica hasta hace, qué sé yo, un mes o un par de semanas. Por ejemplo, esta semana vimos que la provincia de Guangdong publicó noticias sobre el crecimiento del año 2022. Habrían crecido un 2%, lo que los situaba como la primera provincia durante 34 años consecutivos. Ese tipo de noticias son las que se están destacando por sobre asuntos relacionados con la pandemia. Sin embargo, igual hay una que otra noticia o encontramos información que es relevante respecto a la pandemia. Por ejemplo, han habido algunas represalias del gobierno chino en reacción a las restricciones que tomaron algunos países en términos de limitar las visitas de ciudadanos chinos. Eh, Más precisamente, vimos esta semana que se suspendió la emisión de algunos tipos de visa a ciudadanos surcoreanos y japoneses, dado que Corea del Sur y Japón había puesto restricciones a los viajes de chinos a esos países. Los chinos en el fondo argumentan que esas medidas son consideradas discriminatorias y por ende su reacción es limitar la emisión de visas a los ciudadanos de Corea del Sur y Japón. Ujú. Por otro lado, también hemos visto la reactivación de algunos vuelos directos entre China y varios destinos alrededor del mundo. Esto ha ido, es un proceso eh, que va avanzando de a poco, digamos. Esta semana en particular, por ejemplo, vimos que se reanudó el vuelo directo entre China y Nairobi. Previamente habíamos visto vuelos con Turquía, etcétera. Eh, También quizá interesante, esta semana tuve acceso a como a una suerte de estudio de caso en que se explica la experiencia de uno de los primeros viajeros que llegó a China luego de la apertura. Eh,
y en el fondo se le hacen varias preguntas para entender un poquitito cómo han cambiado las cosas. Este es un viajero que entró a China vía Hong Kong, y entre los aspectos más destacables, quizás que esto puede servir para la gente que esté planeando ir a China, eh, podemos destacar, no se, no se necesitó ningún documento en particular relacionado con COVID en origen. Ni en origen ni en Hong Kong fue solicitado ningún test PCR o test rápido. El vuelo fue como se volaba previo al COVID, con la salvedad del uso de mascarilla en todo momento, salvo cuando se está comiendo o tomando algo. En Hong Kong no se le exigió ningún código sanitario internacional ni pruebas de vacuna. Eh, para cruzar a China continental se le exigió un test PCR con 48 horas de anticipación. Esto se exige para cualquier viajero sobre 3 años, obviamente. Y en Hong Kong en el aeropuerto hay un servicio que permite obtener estos test PCR y entrega los resultados dentro de 2 horas. O sea, con una escala con suficiente tiempo se alcanza a volar vía Hong Kong. Y por último, en China continental se debe llenar un formulario al cual se puede acceder vía WeChat y que cuenta con una versión en inglés. Y esto genera un código que es lo único que le exigen a uno en China continental para poder entrar. Entonces, la verdad es que está todo prácticamente normal, casi volviendo al periodo pre-COVID. Es fácil entrar a China en estos minutos, así que súper buenas noticias y súper buena experiencia la que pudimos ver en este caso, en este estudio de caso. También esta semana vimos como una noticia oficial de número de personas que han muerto en China. Esto publicado con la venia del gobierno chino. Ellos estiman cerca de 60.000 personas entre el 8 de diciembre y el 12 de enero. De estos, 5.000 habrían muerto por problemas respiratorios y el resto por problemas preexistentes. La promedio de decesos sería 80,3 años. Claramente se concentran en la población mayor. Obviamente hay rumores de que estos números serían más altos, pero claro, esto es lo que podemos evidenciar de acuerdo a la información oficial. Y por último, también tuvimos acceso, algunos de nuestros amigos, gente que conocemos en China, nos mostraban imágenes del contraste de la ciudad previo y post apertura. Y es impresionante ver qué sé yo, el flujo de autos, no sé, el tráfico, etcétera. Ahí incluimos una imagen en nuestro reporte semanal, en particular una imagen de la avenida Guangzhou, en la ciudad de Guangzhou, por supuesto, en que se muestra repleto de autos, una ciudad súper activa, y una imagen de hace un mes atrás, en que la ciudad está prácticamente vacía. Y eso es lo que te puedo contar, Simón, en cuanto a las medidas del COVID. Y también, quizá, para ir cerrando mi parte al menos, un poquito estuvimos viendo qué es lo que pasa en cuanto a los descuentos para el Año Nuevo chino. Esta semana se celebra o se conmemora lo que los chinos llaman el Año Nuevo Chico en China, que corresponde al 13 de enero en el norte del país y al 14 de enero en el sur. Estas son las fechas en que la gente se empieza a preparar para las celebraciones y empieza a conseguir, qué sé yo, la comida para la celebración, las decoraciones, etcétera. Entonces los mercados, y ahí incluimos varias imágenes en nuestro reporte, los mercados se llenan de decoraciones, de estos escritos que se ponen en los aleros de las puertas, que son, qué sé yo, mensajes de buena suerte, de buena fortuna para el próximo año. Todo se llena de rojo y dorado.
también mucha venta de alimentos típicos para la temporada, etcétera. Así que ahí se puede revisar los reportes que serán publicados en Smart Cherry, donde se puede eh, ver cuál es un poco el ambiente en China previo al Año Nuevo. Y eso es lo que te puedo contar por mi parte, Simón. Excelente, Santiago. Y yo por mi parte, para ir cerrando, diría destacar de nuevo que la semana 2 bueno, es muy importante porque al cierre de esta es el 22 de enero, que es donde parte oficialmente el Año Nuevo Chino. El feriado oficial es de una semana y hay muchas empresas que van a empezar a dar feriado desde el 15 de enero a la gente para que tenga tiempo de ir a sus ciudades, ¿cierto? Mucho viaje por tren. Eh, Destacar que el mercado para la cereza se mueve firme y es tan así que, por ejemplo, el mercado de Guangzhou, que nunca cierra, pero yo creo que más como una forma simbólica, hizo un anuncio oficial de que no cerraba 24/7, o sea, que iba a estar operando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, un poco para dar ese mensaje a compradores y a vendedores que está todo dispuesto para que puedan hacer la mejor compra y venta posible. Y destacar de nuevo que se concentra en estas 2 semanas la mayor parte del volumen total de la temporada, o sea, el 50%. Ya son aproximadamente 9.000 contenedores, lo que lógicamente genera preocupación en de si China iba a ser capaz de mover toda la fruta. Y la sensación hasta ahora es que sí, es que no debiese ser mayor problema. Y va a quedar en torno a un 15% de fruta para venta después de Año Nuevo Chino. Así que eso sería con el reporte de esta semana, Santiago. Perfecto, muchas gracias, Simón, y nos veremos en una semana más, con más información. Muchas gracias. Saludos a todos. Hasta luego.